Muy buena familia, bueno, pues hoy le toca el primer lavadito a la Teneré. Voy a enseñar los kilómetros que tiene ya. Y la verdad que estoy encantado con ella. Ya le he echado un poquito de limpiacristales para ir reblandeciendo. Y ahí con esta pistolita que tengo, que es por batería, pero similar a una cárcel. Le vas dando, tiene que cargar toda la tubería, pero... Fijaros. Bueno, os iba a enseñar los kilómetros, lo enseño mejor después. Vamos, ya que hemos empezado a lavarla, fijaros, por 30 euros, qué maravilla. Fijaros. Cargamos aquí con Mistol. Yo utilizo siempre para lavar todas mis motos Fairy, Mistol, cualquier producto de esto. Esto lo llenamos de agua y se lo echamos. Y queda de maravilla. Voy a cambiarla de perspectiva para que lo veáis. Y ahora después de un lavadito os lo pongo a cámara rápida. Os hablo de la motito. Bueno, ya la tenemos lavadita y seca. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle un protector de la pantalla TFT. Que ahora mismo limpiándola, por ejemplo, sin querer, le he dado yo con la manguera y ya le he hecho una pequeña marquita. Os voy... a ver si os lo puedo enseñar. ¿Veis? Se marca con mirarla. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle un protector de pantalla. Un rocecito y ya está. Si cuando nos metemos por la tierra le damos con la mano, cualquier cosa, lo que vamos a hacer es arañarla. Entonces, bueno, lo primero la voy a poner derechita, que le voy a poner unos diablos para que lo veáis, y ahora le ponemos la pantalla. No hace falta que gastemos mucho dinero porque total, esto en cuanto nos peguemos el primer rozón se va a arañar. Entonces, estos diablos, AliExpress Performance, aquí está, ¿vale? Y ahora, con este poquito de grasa de cobre para que con el tiempo, pues nada, una puntita. Para que con el tiempo, pues el tornillo no se nos gripe, vamos, que tampoco es necesario echarle mucho más. Incluso con uno me va a valer para los dos. Pero esto ayudará a que no gripe. Cogemos
Hacemos un aprietito. No le demos mucho apriete. Ahí está. Para la hora de subirlo en el caballete, esto queda un poco feíto, la verdad, pero a la vez nos sirve para proteger el basculante. Y hacemos lo mismo con el otro. Pues como veis, ahora hacemos y ahí queda. Ahora podremos ponerle el caballete delante si queremos. Y ahora también para enlazar la cadena y demás. Otra cosita que le vamos a hacer, ya que la tenemos así derechita, para que veáis. Es quitarle la goma de las estriberas. Que como veis, pues son cómodas porque son muy blanditas. Pero a mí no me gusta nada el tacto que te dan. Y al final, cuando voy con la R, es un palito estrechito. Pues esta tampoco necesitamos nada cómodo porque incluso con las botas, pues nos viene bien que tengamos mejor agarre. Y si nos vamos a meter un día por el campo, a ponernos de pie, nos va a dar más estabilidad. Entonces, esto es muy sencillo para ponerlo, se la podemos volver a poner también si queremos. Tiene aquí y esto. Y ya. Pero la diferencia de agarre, que antes deslizaba, pues ya no. Bueno, y ahora lo siguiente que vamos a hacer es ponerle el protector de pantalla. Ya digo que lo que estamos haciendo hoy es hacer unos pequeños tips, detallitos. Que eso del protector de pantalla, lo suyo hubiera sido hacerlo antes de darle el toque, porque aunque no se nota nada, pero me da mucho coraje. El kit nos trae estas cositas.
Vamos a ponerle ahora las agarraderas. Lo estoy haciendo todo hoy, pero ya os digo que tenía ganas de hacerle cositas y ya me va a llegar el escape también. Bueno, fijaros que la pequeña modificación que estoy haciendo, porque aunque encaja bien en el hueco, no me gusta que se ve un poco más de la cuenta el plastiquito este, ¿vale? Cuando entra dentro de lo que es el carenado. Que no le afectaría en nada, pero bueno, para que os fijéis, tiene ahí como un pequeño reborde que no hace que asiente como a mí me gusta. Y aún así, le voy a comer un pelín más. Esto podríamos con la radial directamente, con la Dremel darle. Pero bueno, para... Si no tenéis... ¿Veis? Este pequeño de reborde. Si no tenéis ese recurso, con una lija de grano grueso, fijaros. La diferencia de uno a otro. Y seguimos dándole plano, con la superficie plana. Le vas dando así hasta lijarlo pues a la medida que tú quieras. Si tenéis una lija más gruesa, pues mejor, ¿vale? Yo he cogido esta 80 que tengo aquí, que no es muy buena, pero da el apaño bastante bien. Así que voy a rebajarlo a la medida que a mí me gusta y ahora os enseño cómo lo monto. Bueno, ya le hemos colocado una de aquel lado para ver cómo quedaba. Y como os he dicho, le vamos a poner la agarradera. Ya veréis qué bien queda. Con una Torx 40 vamos a quitar. Ya digo que esto no viene muy flojito. Y ahora vamos a ponerle su agarradera. Bueno, pues como os he dicho, ya le hemos limado un poquito eso, le hemos lijado. Y vamos a colocarlo. Ya digo, esto no tiene complicación ninguna. Incluso se podría colocar hacia aquí o hacia aquí, como más os guste. Lo voy a colocar así. Creo que estéticamente queda más bonito que así. Aunque así tampoco queda mal. Ya depende también de la posición del pasajero, de lo que queráis hacer, si lo queréis tener como apoyo para enganchar, porque esto sirve para enganchar una mochila aquí detrás, por ejemplo. Le he puesto unas arandelitas que no traía. Unas arandelitas que no traía, pero se las voy a poner yo. Un buen agarre. Y otra cosita que vamos a hacer ahora por último. Vamos a ver si
no se nos queda muy suelto el guardabarro, si no ya nos ingeniaremos algo que hacerle. Vamos a quitarle el catadióstrico, que es horrible. Esto también es muy sencillito. Lo primero, con una número 4, cortamos aquí arriba. Y ahora, con una 12, cortamos aquí abajo. Como veis, la pinza queda suelta. Esto lo sacamos y directamente podríamos atornillar la pinza aquí. El tornillo no nos va a rozar con el disco en ningún momento, como podéis ver. No nos roza con el disco, pero como veis esto tiene aquí cierto grosor, pues le vamos a poner dos arandelitas del mismo grosor que esto. Si ahora vemos que esto estuviera muy suelto, que ya lo probaremos en carretera, si vemos que esto nos vibra mucho, pues le vamos a hacer una especie de soporte para sujetar esa parte del guardabarro. Y para que no se nos quede el agujero feo ahí, cogemos el mismo tornillito que tenemos y le vamos a poner una arandelita por detrás. O sea, una tuerquecita por detrás. Que ahora aprietaremos. ¿Veis cómo queda? Muchísimo más despejado esta zona. Que si vamos en carretera y notamos que esto vibra mucho, que no creo, pero bueno, si lo llegamos a notar, le vamos a hacer un soporte para esto. En el otro lado, pues exactamente lo mismo. Y lo siguiente que vamos a hacerle hoy es un completito, ¿eh? Que vamos a dejarlo para la próxima vez. Vamos a dejarlo para el próximo día, para que no sea todo el mismo día. El protector del faro. Y también vamos a ponerle el próximo día el cubrecadena.